Enrique, muchas gracias por la presentación, por la tercera presentación. Ya prometo no ser tan pesado para las próximas, pero bueno. Muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto volver a verles, volver a verlas a todas. Y lo que hoy quería contar es una serie de conclusiones que no he podido confirmar documentalmente, pero que creo que es la única explicación que nos permite entender por qué un códice maya se encontraba en manos de los condes de Cancelada, que son pues una familia nobiliaria de origen en Valladolid que no tenía ninguna relación con América, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen para aquellas personas que no hayan escuchado la charla anterior o no hayan podido ver el vídeo, para saber un poco de qué estamos hablando y de dónde surge este códice, ¿no? El proyecto de investigación en el que estamos trabajando con esta circulación de objetos y que da un poco de contexto a esta investigación, que en realidad son 3 partes. La tercera no creo que la vaya a poder realizar, pero sería la investigación en México para corroborar estas hipótesis. Por centrar un poco el documento, ¿no? Estamos hablando de un códice maya, de la cultura maya, fechado en el posclásico tardío, es decir, desde el 1200 hasta inicio de la conquista de 1520, e incluso se afirma también la posibilidad de que haya continuado elaborándose en partes después de 1520, ¿no? A inicios ya del periodo virreinal. Lo que sí se sabe es que está escrito y pintado en la región de Yucatán, en la península de Yucatán y probablemente en el noroccidente, ¿no? Y que utiliza 2 lenguas, cholana y yucateca. Está escrito y pintado sobre un papel fabricado con fibras vegetales gruesas, aglutinadas, que seguramente, aunque todavía no lo hemos corroborado, pero históricamente se ha transmitido de esta manera, y parece que existe una diferencia con el papel tradicional que se hace con corteza de árboles, de ficus. En este caso la fibra es gruesa y esa fibra parece que es de agave o maguey y está estucada y policromada por las 2 caras, ¿no? Y los investigadores que lo han tratado pues han llegado a la conclusión de que por el estilo, tanto de las pinturas como sobre todo de la caligrafía de los glifos, han intervenido al menos 9 personas, 9 sacerdotes escribas en momentos diferentes, no simultáneamente, sino la construcción del documento probablemente implicó un tiempo, ¿no?, en el que participaron por lo menos 9 personas. Bueno, la investigación que planteaba en la primera charla y que vamos a continuar ahora es sobre dónde estaba este códice, ¿no?, cómo llegó a España y cómo aparece repentinamente en Madrid en 1866. El primer fragmento del que tenemos conocimiento es el que se llama Troano, ¿no? Saben que el códice está formado por 2 tiras, la primera en aparecer, que es la última en incorporarse al Museo Arqueológico Nacional, y la última en adquirirse, es el llamado fragmento Troano. Este se llama así porque perteneció a Juan de Tro y Hortolano, ¿no?, y de ahí el nombre del fragmento. Juan de Tro sabemos que fue archivero, profesor de paleografía, pero su profesión realmente fue la de abogado. Él trabajaba con distintas familias, gestionando patrimonio y llevando pleitos, ¿no? Esta era su profesión, era la de abogado, aunque su afición era la de los papeles. Le gustaban mucho los papeles antiguos, ¿no? Y ahí iba localizando, por ejemplo, la bula de la cena que concedió el Papa Pío V a Felipe II, encuadernando un libro, y como él visitaba rastrillos, mercadillos, anticuarios, pues iba encontrando documentos diversos, ¿no? Pero ¿de dónde sacó Juan de Tro y Hortolano ese fragmento, que además es el más largo, ¿no?, del códice? La pista nos la da, esto es lo que expliqué en la otra charla, pero estoy intentando resumir, nos las da la propia prensa de la época, ¿no? A través de una serie de artículos nos dan unas pistas para interpretar quiénes fueron los propietarios que entregaron el códice a Juan de Tro. Este artículo de Malatesta dice en concreto que, habiendo el eminente jurisconsulto Juan Tro defendido y ganado en cierta población de Extremadura un pleito de consideración e importancia a su amigo, o sea, para un amigo suyo, reconociendo los servicios, le pagó con esplendidez, entregándole el códice, ¿no? Esto es lo que dice el artículo. Entonces solamente había que tratar de averiguar quién podía ser, por un lado, ese amigo de Juan de Tro,
ese pleito que tiene relación con Extremadura, el momento en que se lo entrega y la vinculación con México, ¿no? Que es lo que explicaría que esa familia pudiera tener ese códice. Y ahí es donde resumimos un poco esas conclusiones, que es Juan de Tro era abogado de una familia en concreto y amigo de los condes de Cancelada. La que era condesa de Cancelada era la mujer, el marido es marqués del Duero y conde consorte de la condesa de Cancelada, que es la heredera de ese linaje de los condes de Cancelada, ¿no? Luego el pleito para los condes de Cancelada es el que gestionó o llevó a cabo Juan de Tro sobre el mayorazgo de los Pizarro en Extremadura, ¿no? O sea, un pleito que tenía relación con conquistadores americanos, en este caso de Perú, no de México, y siempre hay una confusión aquí en torno al códice, y que los propios medios de la época calificaban de un pleito ruidoso importante. Es uno de los pleitos más significativos de este periodo, de este momento, y que tiene relación con Extremadura, como digo, y con conquistadores, ¿no? Y a través de los juicios que gestiona Juan de Tro, consigue la herencia de ese mayorazgo de los Pizarro, lo que es el marquesado de la Conquista, para la condesa de Cancelada. Ella se declara heredera a través de documentación de archivo, pues consigue enlazarse con el padre, con el hermano del padre de Pizarro, de Francisco Pizarro. La cronología encaja perfectamente con el momento en el que aparece el códice. Ya hemos dicho que aparecía en 1866. Explicaba antes que era Brasseur, un investigador francés, el que lo da a conocer a nivel internacional. Y el pleito al que hacemos referencia lo ganan en 1863. O sea que el pago se tiene que haber producido después de finales del 63 y antes del 66. Es decir, nos quedan 2 años ahí en el que los condes de Cancelada tuvieron que entregarle el códice probablemente a Juan de Tro. Seguramente, lo voy a explicar al final, es en 1865, a principios del año 65. Y luego, ¿de dónde obtuvo esta familia de los condes de Cancelada el códice? Pues aquí, y terminábamos así la charla anterior, a través del yerno, el abuelo. Bueno, la noticia decía que el códice había pertenecido a los padres y abuelos del propietario, ¿no? Y efectivamente, el abuelo de la condesa de Cancelada, y esta es la vinculación con México, fue el yerno del virrey Revillagigedo, que ahora explicaré la relación que tiene, ¿no? También comentaba en la otra charla la dificultad que hay para poder representar la imagen femenina. Es decir, aquí la protagonista es la condesa de Cancelada, pero no he encontrado ninguna imagen de ella, pero sí de su esposo, que es Manuel Gutiérrez de la Concha, muy conocido, un general, marqués del Duero, y que además fue presidente del Senado. La discreción con la que se llevó la venta o la entrega del códice tiene que ver con la repercusión y con la notoriedad de esta familia, ¿no? O sea, el presidente del Senado, que además encomendó la venta del fragmento en España, ¿no? O sea, él recibió muchas ofertas a nivel internacional, de Inglaterra, de Francia, de distintos museos y bibliotecas, pero su intención o su instrucción al intermediario es que fuera vendido prioritariamente o preferentemente al Museo Arqueológico Nacional en España, para que el fragmento se quedara en España. Estoy hablando del segundo fragmento, pero bueno. Para corroborar todo esto, pues en la charla explicábamos un poco esa relación de amistad que existe entre Juan de Tro, bueno, primero la relación profesional entre Juan de Tro y el pleito, la condesa de Cancelada. Él ejerció de abogado, está, bueno, en la documentación se explica todo esto, la relación profesional con la familia, con Marqués del Duero, con los condes de Cancelada, el intermediario, que en este caso es un técnico del Museo Arqueológico Nacional que se llama Carlos Castro Beza y que es la persona que fue facilitando esta información sin dar nombres de la amistad con Juan de Tro, del pleito de Extremadura, bueno, todos los datos. Es esta persona que se dedicó a investigar el códice, ¿no? Dentro del Museo Arqueológico Nacional en este momento, y que además facilitó esta misma información y algo más a otro periodista un poco más tarde que se llama El Españoleto,
en el que se recoge, pues como digo, la misma información en torno a cómo Juan de Tro obtuvo el códice, la primera parte del códice Tro-cortesiano, ¿no? La segunda parte, que aparece un año después, estamos en 1866 con Juan de Tro. En 1867 hay una primera referencia a otro fragmento del códice que está en la Biblioteca Nacional de París. Y es un tal Juan Palacios, que no sabemos exactamente quién era, el que está ofreciendo ese fragmento en venta a la Biblioteca Imperial de París, ¿no? Desaparece este personaje y al año siguiente es José Ignacio Miró, que ya es un personaje más reconocido, más conocido, que había hecho algunas ventas al Museo Arqueológico Nacional y que era un tasador de joyas, una especie de anticuario y más bien un intermediario o un testaferro de familias nobles cuando querían deshacerse de algún tipo de objeto histórico, arqueológico, de patrimonio, ¿no? Para que esas familias no aparecieran en los medios o no se conociera que se estaban desprendiendo de objetos, ¿no? Él le hacía de intermediario. Y es el que empieza a circular una información que da lugar a una confusión posterior, porque es el que se inventa realmente que los libros pertenecían a Hernán Cortés. O sea, esto es una invención de José Ignacio Miró. No tiene nada que ver con Hernán Cortés, ¿no? Bueno, pues toda esta información, que la van a poder ver con más detenimiento en ese otro vídeo, y sobre todo si les interesan más detalles y más información, están en el artículo, se resume aquí, ¿no? O sea, Juan de Tro y Hortolano recibe en regalo de la familia, en este caso de los condes de Cancelada, antes de 1866, ese fragmento, lo da a conocer Brasseur y lo vende, una vez fallecido Juan de Tro, su hijo, Luis de Tro, en 1888 al Museo Arqueológico Nacional. Es el primero en aparecer, pero es el segundo, el último en adquirirse, ¿no? Y es el más largo de los dos fragmentos. El otro fragmento, el que se llama Cortesiano, aparece justo un año después, lo que da pie a pensar que evidentemente los dos fragmentos estaban unidos o estaban juntos en este momento, hasta 1866. Aparece en el 67 con un tal Juan Palacios, del que no hemos podido rastrear nada, y al año siguiente, en manos de José Ignacio Miró, sabemos que era este fragmento porque hay fotografías que se conservan en la Biblioteca Imperial, o sea que no es de referencia las fotos. Él mandó 3 fotografías del códice y una oferta de venta a la Biblioteca Imperial. Pero no sabemos por qué desaparece Juan Palacios y al año siguiente está en manos de José Ignacio Miró, que hace la oferta de venta al Museo Arqueológico Nacional siguiendo instrucciones, en mi opinión, del Marqués del Duero, de que preferentemente se quedara en España, ¿no? Independientemente del precio. Eso es algo muy curioso. Dice, no es una cuestión de precio, podría obtener mucho más, un precio mucho más alto vendiéndolo en el extranjero, pero prefiere que se quede en España, aunque el precio sea inferior. Y el Museo Arqueológico lo compra en 1872, por tanto, aunque es el segundo en aparecer, es el primero en pasar a colecciones estatales, ¿no? Completándose después con el otro fragmento. Este es el más corto, el de 21 hojas. Vale. Este es el resumen, no sé si ha sido un poco lioso, espero que no. Este es el resumen de lo que contamos en la otra charla y lo que nos dio pie a pensar, a exponer que este fragmento estaba en manos de los condes de Cancelada, ¿no? El pleito, la amistad con Juan de Tro, las circunstancias, el contexto, todo esto, ¿no? Ahora lo importante o lo interesante y lo que me gustaría transmitirles ahora es cómo aparece este códice o por qué estaba en manos de la familia de los condes de Cancelada, ¿no? Que no tienen nada que ver con América, en principio, salvo lo que he mencionado. La última diapositiva que pusimos en la anterior conferencia era esta, o parecida, en la que explicábamos que la propietaria del códice, la condesa de Cancelada, es Francisca de Paula Tovar y Peguera, casada con el Marqués del Duero, Manuel Gutiérrez de la Concha. Ella es hija, según además nos decía esa noticia de prensa, el códice era de su padre y de su abuelo, ¿no? Es hija de Francisco de Paula Tovar y Colmenares, casado con Manuela Peguera y Amat, una señora de Barcelona, y el abuelo es Francisco de Paula Tovar y Gasca. La línea que se sigue es la de la segunda esposa, que es Brígida Colmenares, pero este señor estuvo en primeras nupcias casado con Juana María Güemes, que es la hija de Juan Francisco de Güemes Orcasitas, el virrey de la Nueva España. Vale, entonces lo que tenemos que hacer ahora es tratar de enlazar a Francisca de Paula Tovar
con esta línea de parentesco y ver cómo un códice maya pudo haber seguido esta línea, que no es la línea directa de descendientes de Juan Francisco de Güemes. Ahora lo voy a explicar. Porque el abuelo de la condesa de Cancelada había tenido los hijos varones con su segunda esposa, pero con la primera esposa había tenido 2 hijas, mujeres, que son las que tenían la descendencia directa del virrey, ¿no? Y debería haberse quedado el códice en esta línea, pero no fue así, y lo voy a explicar. Bueno, el virrey, no voy a entrar en la biografía, hay una publicación extraordinaria sobre este personaje, este virrey, es Juan Francisco Güemes y Orcasita. Él fue virrey entre 1746 y 1755. Anteriormente había sido gobernador en Cuba y había tenido una trayectoria militar muy importante, en fin. Lo más interesante son una serie de contextos que nos permiten explicar por qué pudo haber recogido este códice el virrey, ¿no? Es lo que nos va a permitir explicar. Insisto, es una hipótesis porque todavía no lo he podido o no lo hemos podido documentar fehacientemente, ¿no? O sea, no tenemos un dato concreto que nos diga que el códice lo recoge el virrey. Es la explicación que permite entender que efectivamente los condes de Cancelada adquieren el códice en esta línea, ¿no? Entonces voy a explicar 3 contextos en relación con México y con el virrey Revillagigedo. El primero es una orden de recogida de material, lo que llaman de la gentilidad, o sea, de material indígena, ¿no? Estoy hablando de la Real Orden de 6 de junio de 1752. Esta Real Orden que firma Fernando VI en Aranjuez el 6 de junio del 52 consta de 15 capítulos. El último está dedicado a arqueología. Los anteriores lo que piden o lo que solicitan es recoger toda suerte de minerales para formar el gabinete real de historia natural de las minas que se hallan en los dominios de Su Majestad de las 2 Américas. Bueno, el impulsor de esta Real Orden es este personaje, el Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada es un personaje también fascinante que fue acumulando secretarías o ministerios, que serían hoy en día, ¿no? El de Hacienda, el de Estado, todos a la vez, o sea, no uno detrás de otro. Él fue acumulando ministerios, Estado, guerra, Indias, etc., ¿no? Hasta que cayó en desgracia. Pero bueno, en este momento está impulsando esta Real Orden por la que pide que se recojan una serie de materiales, principalmente de minas, pero vamos a ver también cómo solicita que se recoja material arqueológico o de la gentilidad, ¿no? Existe una relación de amistad entre estos 2 personajes de los que estoy hablando, ¿no? El Marqués de la Ensenada por un lado, en Madrid, y el virrey Güemes, que en este caso estaba ya en México, ¿no? Y en el propio testamento de Güemes él lo reconoce. Él dice: al señor Marqués de la Ensenada, en memoria de la verdadera amistad que le he tenido, quiero que se le dé una lámina de San Juan con el marco de oro que está colgada en una de las salas de la casa y del reconocimiento de lo que le he debido. O sea, él se siente en deuda, probablemente porque el propio nombramiento como virrey tiene relación con esa amistad o con ese conocimiento que él tenía del Marqués de la Ensenada, ¿no? Es interesante que esa lámina de San Juan, probablemente por el marco de oro, tenía un precio desorbitado. O sea, la tasación es de 10.485 reales, que es una cantidad importante, ¿no? O sea, no le estaba regalando cualquier cosa, le estaba regalando una joya, ¿no? El Marqués de la Ensenada, siempre pensamos, cuando pensamos en la arqueología del siglo XVIII, siempre pensamos que es Carlos III el que ha sentado las bases y todo esto, ¿no? Pues realmente Carlos III evidentemente impulsó la arqueología desde Pompeya y Herculano, pero en España ya estaba asentándose la base de ese conocimiento, de ese interés por la arqueología. Y es el Marqués de la Ensenada uno de los protagonistas principales en relación con ello, ¿no? Él mostró interés por adquirir colecciones y por conservar los objetos arqueológicos, ¿no? Fomentó, por ejemplo, la compra de una colección. En este momento las antigüedades, se entremezcla arqueología, antigüedades, esculturas, en fin, todo, ¿no? Pero fomentó la compra de una colección de medallas del abad Rothelin, que es una de las más importantes, para el gabinete de la Real Biblioteca, que ahora están en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Y promovió instrucciones para excavaciones arqueológicas, en las que se indicaba, por ejemplo, que se recogieran, y cito textualmente, aún los clavos y tachuelas más mohosas
y que parezcan más despreciables. O sea, ese interés por la arqueología ya no son solamente esculturas o grandes vasos arqueológicos, sino los clavos y las tachuelas más mohosas, ¿no? Cualquier cosa puede tener un interés desde esta perspectiva arqueológica, ¿no? Y dice además en la instrucción, que no la ha hecho el Marqués de la Ensenada, vamos a ver después quién es el impulsor de esta instrucción arqueológica sobre recogida de material arqueológico, que se entregue todo sin lavar, que también es muy importante desde la perspectiva arqueológica porque se pierde información, y con una relación de las circunstancias del hallazgo, es decir, que se documente la recogida de este material, ¿no? Es decir, en este momento, mediados del siglo XVIII, antes de Carlos III y antes de ese Real Gabinete de Historia Natural de Carlos III, que es nuestro antepasado directo, ya se estaban sentando las bases de esta recogida de material arqueológico. Lo interesante es que esa Real Orden, y vuelvo a la Real Orden del 6 de junio del 52, indicaba lo siguiente. Dice, finalmente, que cada virrey o gobernador vaya enviando a España a medida que estas cosas se le vayan remitiendo, es decir, el virrey se hace responsable de ir centralizando o recogiendo toda la información y todos los materiales que la instrucción está pidiendo para ese Real Gabinete de Historia Natural, o ese Real Gabinete de Minas en este caso, todas las cosas curiosas que pueda juntar del tiempo de la gentilidad, es decir, las cosas de arqueología indígena o prehispánica, ¿no? Ya sean modelos, vasijas de oro de los que suelen encontrarse en entierros o tolas de los indios, y adornos de los que usaban de cualesquiera metal o material que sea, ya instrumentos u otras cosas, y que para recogerlos expida órdenes circulares que tenga por conveniente, encargando en ellas que no se descuide en la práctica de lo que por ellas se encargare. Es decir, que mande la orden y que además le haga un seguimiento de que se cumpla esa orden, ¿no? Que no se descuiden en la práctica de lo que se está pidiendo, ¿no? Está pidiendo materiales arqueológicos prehispánicos, ¿no? Está diciéndole a Güemes, esta orden la recibe Güemes, del Marqués de la Ensenada, le está diciendo: recoge material arqueológico, lo centralizas y me lo mandas para enviar al Gabinete de Minas. ¿Cuál es la respuesta de Güemes? Desde México. México, en noviembre de 1752, casi inmediatamente después de recibir la orden, él dice: debiendo darse a esta Real Orden el cumplimiento correspondiente, promoviendo con la posible prontitud su contenido y el de la instrucción que la acompaña, es decir, no solamente era la orden en la que decía que se me mande todo esto, que se le manden a los virreyes, sino una instrucción de cómo recoger o cómo enviar ese material, sobre todo el de Minas, ¿no? Que es el prioritario, pero ahí están también las cuestiones arqueológicas, ¿no? El de la instrucción que la acompaña, asiéntese uno y otro en los libros de mi superior gobierno, y dándose a la imprenta se sacarán los ejemplares necesarios para despachar a los reales de minas de este reino y a los oficiales reales de todas las cajas de él, para que así estos, como las justicias, con el conocimiento práctico, formando diligencias convenientes, se hará comprender la fuerza que contienen. Aquí no hay puntos, esto es todo seguido, leer esto es agotador, sino también la importancia de ejecutarlo con la mayor brevedad. Esto sí que es importante, ¿no? Moviéndolos activa y eficazmente al fin, dando cuenta con frecuencia de las resultas, devolviendo la instrucción y la Real Orden original a mi Secretaría de Cámara. Lo que está diciendo es que se ejecute esta orden lo más pronto posible, que se le vayan enviando esos materiales tal y como se indican en la instrucción, y que además se devuelvan las instrucciones que él ha impreso, ha mandado imprimir, no ha hecho copias manuscritas, sino que son tantos los territorios de la Nueva España, de las gobernaciones, de los reales de Minas y de esos despachos a los que tenían que llegar estas instrucciones, que lo que hace es imprimirlo, hace una impresión de este material, ¿no? Y pide que junto con esa cuenta que con frecuencia de las resultas, es decir, esos resultados que tienen que ir comunicando periódicamente de los hallazgos o de los envíos, se entreguen también, se devuelvan las instrucciones y la Real Orden, ¿no? Vale, esas instrucciones que son tan importantes, ¿quién las pudo hacer? Pues es el director en este momento de la del Gabinete Real de Historia Natural de Minas, o Real Casa de Geografía. Se llama de las dos maneras, a veces de manera seguida, unas veces Real Casa de Geografía, ¿no? Que es nada más y nada menos que Antonio de Ulloa, ¿no? Que tiene esa experiencia americana y ese interés además por el patrimonio arqueológico, ¿no? Prehispánico. Él es el que se encarga, sabemos las instrucciones que ha hecho después para el Real Gabinete de Historia Natural de Carlos III.
un pequeño inciso, no quiero liarlos con esto, pero el gabinete de Carlos III de 1771 está dirigido por Pedro Franco Dávila, que es el guayaquileño que hace la donación de ese gabinete al rey de España, Carlos III. Las instrucciones de cómo recoger los animales y cómo naturalizar a esos animales, cómo disecarlos o recoger las plantas, las hace el propio Franco Dávila, ¿no? Cómo recoger los minerales, etc. Pero le pide a Antonio de Ulloa que haga las instrucciones de cómo recoger el material arqueológico y etnográfico. Estamos hablando de 1771. Pero es que Antonio de Ulloa ya había hecho esas instrucciones previamente para este otro gabinete que él era el que dirigía, ¿no? El propio Antonio de Ulloa dirigía el Gabinete Real de Historia Natural de Minas y él fue el que redactó las instrucciones de cómo recoger esos materiales, ¿no? Entre las comunicaciones que él hace para ver un poco ese interés por la arqueología, de este contexto que estamos tratando de explicar, Antonio de Ulloa comenta lo siguiente. Estamos ahora en el año 1753, es decir, un año después de haber enviado la Real Orden, en el que vamos reconociendo que todavía no han llegado materiales, porque él mismo dice, en llegando a ser pública esta casa, la Real Casa de Geografía, es decir, en llegando a abrir este establecimiento, porque la intención del Real Gabinete es que fuera un museo, o sea, que se abriera, que tuviera visitantes, ¿no? En llegando a ser pública esta casa, que con lo poco que hay podrá suceder dentro de 6 u 8 meses, o sea que no hay nada, hay muy poco todavía, ¿no? En 1753 todavía no han mandado prácticamente nada. Será en ella muy útil porque servirá para explicar los minerales que con mucha prolijidad y conocimiento va colocando. Y también servirá para explicar piezas de antigüedades, no para discutir sobre ellas, sino es para decir lo que contengan sus relaciones, dejando a la aplicación de cada uno el entrar en mayores investigaciones. Convendría mucho para colocarlas y ponerlas en orden que se me enviasen las relaciones que las acompañaron, porque hoy no hay ninguno y se ignoraron los parajes en donde se descubrieron, la profundidad y circunstancias con que se encontraron, sin cuyas noticias no se tiene nada. El contexto arqueológico para Ulloa es fundamental, ¿no? Y dice, las órdenes circulares para que se envíen aquí todas las antigüedades que se encuentren serían muy provechosas, pues con ellas podría esperarse recoger algo de los restos que siempre se han desperdiciado. Vemos entonces que hay un contexto arqueológico con unas instrucciones específicas de recogida de material arqueológico o material de la gentilidad, porque aquí por arqueología él está hablando de excavación arqueológica, pero también se entiende todos los materiales que han pervivido del tiempo prehispánico, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Ese Real Gabinete, o esa Casa de Geografía, estuvo ubicada aquí, ¿no? En la esquina entre la calle Lavapiés y la calle Magdalena, a la izquierda, el edificio de la izquierda, ocupando 3 números, ¿no? Ya no está el edificio, pero por curiosidad, pues si pasan por aquí, por Tirso de Molina, pues ahí estuvo ubicado ese Real Gabinete. Primer contexto, entonces, el arqueológico, con esa Real Orden importantísima, que es la que justificaría por qué Revillagigedo recoge o pudo haber recogido un documento indígena, ¿no? El segundo contexto es la revalorización que se está produciendo de nuevo en este momento de los documentos indígenas, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de otro personaje más. Lo siento tener que desviarnos tanto, pero bueno, es importantísimo conocer a Lorenzo Boturini Benaducci, ¿no? Lorenzo Boturini es un italiano que se va a México y reúne un museo, una colección de documentos indígenas absolutamente extraordinaria, ¿no? Es el que comienza a revalorizar realmente el interés por los códices prehispánicos, por los códices indígenas, porque algunos son de época virreinal, por los documentos, los mapas, los tributos de indígenas, todo este material que fue recogiendo y que un par de años antes de que llegue Güemes a México, el anterior, el predecesor, que es el conde de Fuenclara, ordenó incautar a Boturini en México, ¿eh? Le quitan esta colección, ¿no? Dentro de la colección tiene 2 líneas fundamentales. Una es el interés por la Virgen de Guadalupe, está en su libro también, tiene un interés especial por el conocimiento sobre este lienzo milagroso. Y el otro es los códices, y aparece representado o retratado en este grabado justamente con esas 2 pasiones que él tenía, ¿no? Y esa colección que fue fundando o que fue formando con estos 2 ejes, la Virgen de Guadalupe y los códices prehispánicos, ¿no? Pero lo importante, y bueno, publicó esta relación, esta idea de una nueva historia general de la América septentrional, porque empezó a revalorizar, gracias a
a ese reconocimiento del papel que tienen los documentos indígenas para conocer la propia historia, sabemos qué documentos formaron parte de su colección, porque él hace una relación al final de este libro de todos los documentos. Y ya les adelanto que aquí no está el códice maya, o sea, no está el códice trocortesiano. Esto es simplemente una justificación del interés que está despertando en este momento el contexto de los documentos indígenas, ¿no? En esa publicación, Boturini comenta lo siguiente, dice: la misma historia de la gentilidad que estaba para expirar, estaba a punto de terminar, él veía como la historia prehispánica, que había continuado en época durante el 16 y del 17, a mediados del 18 estaba ya a punto de expirar, él decía, ¿no? Y clamaba por sujeto que la sacase del túmulo del olvido. Con 8 años de incesante tesón y de crecidísimos gastos, bueno, es verdad que le costó juntar todos estos documentos, pero ya había coleccionistas previos, ¿no? Que habían reunido documentos y él compró a esos coleccionistas. Tuve la dicha que ninguno puede contar de haber conseguido un museo de cosas tan preciosas en ambas historias, eclesiástica y profana, es decir, la Virgen de Guadalupe y los códices indígenas, que se puede tener por otro de los más ricos tesoros de las Indias, ¿no? Boturini reivindica la necesidad de contar con esos códices indígenas como primera fuente para la historia, ¿no? No es tanto las crónicas de españoles, que también reconoce el valor que puedan tener, sino los propios códices indígenas como valor esencial para construir la historia de la América indígena, ¿no? Y dice: en figuras, símbolos, caracteres y jeroglíficos que encierran en sí un mar de erudición, junto con los quipus. Los quipus son los nudos en el mundo andino, una especie de memoria que se hace a través de hilos anudados, ¿no? Los cantares y las tradiciones y los textos de los cronistas españoles. Hay una revalorización del propio documento indígena como una fuente esencial de conocimiento. Y no solamente en México. Si nos vamos a la Real Academia de la Historia, aquí tenemos que ir 20 años después, ¿no? En 1764, las cédulas desarrolladas por la Real Academia de la Historia en 1764 para la recogida de información en las instrucciones para elaborar una nueva historia americana, como cronista de Indias, advertía que las cédulas de quipus y jeroglíficos expondrán su descripción y significación señalando el país de su uso, explicando cada quipo o jeroglífico en una cédula, y evidencian el interés por las antigüedades americanas y sus fuentes. Es decir, no solamente en México, a través de Boturini, están reivindicando el papel importantísimo de recoger estos documentos indígenas para entender la propia historia de la América prehispánica, sino en España, la propia Real Academia de la Historia, a la que se le encomienda hacer una nueva historia americana, está incidiendo en lo mismo. Es imprescindible conocer las fuentes originales, la información original, ¿no? Dice, de hecho, en 1766, la Real Academia solicitó al rey que se trajesen a España los documentos de la colección Boturini que seguían en México, ¿no? No se trajeron, por si acaso no han venido. Por lo que fueron, sin duda, inspiración a ambos lados del océano. Es decir, la colección de Boturini no solamente impulsó ese conocimiento desde México y en México de las fuentes históricas, las propias fuentes indígenas, sino que en Madrid, la propia Real Academia de la Historia, que es la que está marcando cómo construir esta historia, está reivindicando eso mismo, ¿no? Tenemos el contexto arqueológico por un lado, tenemos el contexto documental que explicaría esto, y tenemos otro contexto que es el que nos permite entender si la hipótesis es correcta, es decir, si en este contexto se le envía el códice al virrey para que lo mande a la Real Casa de Geografía, ¿por qué no lo entregó a la Real Casa de Geografía? Y aquí tenemos que hablar de un contexto nuevo que es el histórico, ¿no? Ya conocen al Marqués de la Ensenada, y ya les he hablado de la Real Orden del 6 de junio de 1752, ¿vale? Lo que dice esta Real Orden, en rojo lo destacado, es que, lo que explicaba antes, finalmente cada virrey vaya enviando a España, a medida que se le vayan remitiendo, las cosas que fueren recibiendo en todas las ocasiones que se le proporcionen. Cada vez que reciban algo, que lo manden, ¿no? Pero, dice, dirigiendo los cajones cerrados y sellados a su majestad, por mano del excelentísimo señor Marqués de la Ensenada. O sea, lo que está pidiendo es que se le envíe todo al Marqués de la Ensenada, a nombre del rey, pero que se le envíe al Marqués de la Ensenada, ¿no? Todas las cosas curiosas que pueda juntar del tiempo de la gentilidad.
Así que el receptor de todos estos materiales de minas y arqueológicos que se iban a remitir a la Real Casa de Geografía tenía que ser, cumpliendo las instrucciones, y Güemes era estricto cumpliendo instrucciones, tenía que ser enviado al Marqués de la Ensenada. Como dije, a finales del 52, Güemes envía esas órdenes a todos los territorios. En el 53 todavía no han enviado nada a Madrid, porque lo dice el propio Ulloa, a ver si dentro de 6 meses ya hay algo que podamos poner. ¿Qué es lo que pasa en el 54? Que cesan fulminantemente al Marqués de la Ensenada. Le acusan de traición, le acusan de masón, en fin, cae en desgracia por envidias de cortes de la corte o por problemas. Bueno, el caso es que fulminantemente de un día para otro el marqués es detenido en su propio domicilio y desterrado de la corte madrileña, secuestrado sus bienes, ¿no? Cae en desgracia absoluta. Y en cuanto cae el marqués de la Ensenada, empieza a caer en cadena todo lo que él había construido, o una parte de lo que él había construido. Por un lado, en México, en cuanto se enteran de esto, Güemes, que era amigo y probablemente, insisto, que impulsado en ese cargo por Marqués de la Ensenada, dimite como virrey en el 55, ¿no? Y poco después, Antonio de Ulloa, que es el director de ese gabinete, también dimite en el 56, ¿no? Es decir, que esa caída en desgracia del Marqués de la Ensenada fue afectando a todo lo que él había puesto en marcha, ¿no? Vale, vamos con la hipótesis, ¿no? Todo esto es el contexto, que no sé si hasta aquí me van siguiendo o... ¿Sí? Vale. Un poco lioso, pero bueno. Este es el contexto en el que entendemos que el virrey recibe... Tiene que haber sido de Yucatán, porque es donde se hubiera encontrado el documento, recibe este códice para enviarlo al Real Gabinete de Minas o a la Real Casa de Geografía. No lo envía porque recibe la comunicación, probablemente en el 54, de que el marqués ha caído en desgracia. Y él, siguiendo instrucciones, tendría que habérselo enviado al marqués, pero no dan instrucciones de a quién enviar el material, sino que este señor ha caído en desgracia. Entonces, ¿a quién le envía el material? No tenía a quién enviárselo. Como él dimite, iba a iniciar su viaje de retorno a España. Esta es la hipótesis. Pienso que lo que hizo es, bueno, me lo llevo a España y cuando vea un poco las cosas claras, se lo entrego al que sea el heredero, o sea, el sucesor, ¿no? El sucesor en el cargo, ¿no? O lo entrego al Real Gabinete de Minas. Llega a España en el 66, se encuentra con que el Gabinete de Minas... en el 56, perdón. Llega a España en el 56 y se encuentra que ha dimitido el director del Real Gabinete y empieza la dispersión de todo el material no mucho, pero de todo el material que se había recogido en ese Real Gabinete, ¿no? Entonces, el propio Güemes lo que está viendo es que si lo entrega, va a saber dónde termina ese material, porque todo se dispersa y desaparece, ¿no? Una buena parte. Entonces, lo podía haber entregado al rey. Otra opción, ¿no? Fernando VI. Pero es que Fernando VI estaba un poquito... sobre todo un par de años después, fallece Bárbara de Braganza y ahí ya cae en una depresión tremenda, estados alterados de la mente, o sea, en fin. No era una persona tampoco como en estos momentos muy fiable para entregarle nada, ¿no? Entonces, mi opinión es que por el contexto en el que se encuentra, él se trae el códice, se lo queda esperando encontrar un momento propicio para la entrega a un Real Gabinete, a un director o a un monarca que apreciara este material. Lo que pasa es que él se muere. Cuando ya se forma el Real Gabinete de Historia Natural de Carlos III, él ya está muerto. Entonces finalmente no lo entrega a nadie. Y aquí empieza el proceso, el seguimiento que le he hecho de los bienes. No aparece en su testamento, no lo recoge como un bien propio, porque... si esta hipótesis es correcta, él nunca consideró que ese códice fuera suyo, sino que él estaba como custodio, estaba custodiando este códice en espera de entregarlo, ¿no? Pero cuando él se muere, comienza un reparto entre los hijos, ¿no? Tuvo bastantes hijos e hijas, bueno, 2 hijos y no sé si eran 5 hijas, ¿no? La primogénita es Juana de Güemes, que es justamente la que se casa con el conde de Cancelada, ¿no? Ella nació en La Habana, cuando fue gobernador Güemes allí, y se casó un par de años después de haber vuelto todos de México a España, ¿no? Hacen una casa en Madrid y ella se casa con el
Francisco Hilario Tobar, que es el cuarto conde de Cancelada. Se casó en el 59, tuvo 2 hijas y falleció muy joven, con 30 años, en el 65. ¿Vale? Entonces, ella fallece un año antes que su padre. A ver si tengo aquí... Sí. Fallece un año antes que su padre. Cuando se muere el conde de Revillagigedo, es un lío de repartos tremendo. A ver, primero se muere la madre, la esposa del conde de Revillagigedo, pero no hace reparto. Se lo queda todo él, el marido. No hace reparto entre los hijos, ¿no? Cuando se muere el conde, empieza el reparto de los hijos, pero tienen que hacer primero una división de lo que correspondía a la madre y de lo que correspondía al padre para poder hacer esa división. Bueno, esto se va aclarando en todos los documentos que van haciendo y el reparto. El reparto que le correspondía a Juana, como ya no estaba viva, le correspondía a sus hijas, no al marido de Juana, sino a las hijas, a las 2 hijas que tuvo con el conde de Cancelada. Lo que pasa es que eran niñas muy pequeñas todavía. Por lo tanto, el que se hace cargo de la herencia es el padre, el conde de Cancelada, ¿vale? ¿Qué cosas tenía el virrey en esa herencia que reciben los hijos, ¿no? Bueno, pues aparte de las casas principales que estaban aquí en la calle de los Mostenses, tenía mapas pintados, biombos, pinturas de todo tipo, religiosas, porcelanas asiáticas, cientos, tejidos de seda, batas de la China, kimonos, cadenas de oro. O sea, el galeón de Manila estaba presente en todos los objetos que él y su familia habían ido adquiriendo en México, seguramente. Y entre algunas cosas que destaco, este biombo no es de Revillagigedo, pero es para que nos hagamos una idea del tipo de materiales, ¿no?, que podía haber tenido. Él, por ejemplo, tenía un plano general de ríos, acequias, etcétera, de México, de 3 varas de alto y 2,5 de ancho. Tenía un biombo de charol chinesco pintado en Indias, de 12 hojas, que se valoró en 2.000 reales. Una lámina de Nuestra Señora de los Remedios de México, de alabastro. Otra de la Señora de Guadalupe de México, de lo mismo. Otra de Nuestra Señora de México. En fin, tenía objetos americanos que habían ido adquiriendo y adornando su casa, ¿no? Pero hay unos en concretos, tampoco son estos muebles, pero bueno, son clavaditos, ¿eh? Yo creo que son muy parecidos a estos que están en el Museo de Artes Decorativas. Tenía 2 cómodas papeleras, dice, de maderas finas acharoladas de relieve, valoradas en 600 reales cada una, ¿no? Estas 2 cómodas estaban en lo que en la descripción que hacen los tasadores a la muerte de Revillagigedo, en lo que denominaron el despacho del virrey, ¿no? O sea, en el despacho que utilizaba Güemes, en Madrid, en su casa de Madrid, había una biblioteca y 2 cómodas papeleras, ¿no? Por las características de estas papeleras, lacadas en relieve, son las únicas que se encuentran entre los muebles de Revillagigedo. Tenía otras muchas papeleras, otros muchos muebles, otros muebles lacados, etc. Pero lacados en relieve, y dentro del despacho solo están estas 2. Lo digo porque es importante a la hora de hacerle el seguimiento que le hemos hecho a las papeleras, que es donde yo creo que estaba el códice. Ya se lo habrán imaginado, ¿no? Vale, pues le hemos hecho el seguimiento a las papeleras. En fin, muere el virrey entonces, se hace ese reparto y lo que le correspondía a la primogénita, a Juana, lo heredan las hijas. Pero ya he dicho que como eran menores de edad, pues es el conde de Cancelada el que se hace cargo de esa herencia, ¿no? El conde de Cancelada era bastante reacio a hacer reparto de bienes. O sea, de hecho, él mismo lo reconoce en su testamento. Nunca hizo el reparto de bienes de lo que él heredó de su padre y que tendría que haber repartido con sus hermanos, se lo quedó él, y pide además a sus hermanos que por favor no le exijan a su esposa que devuelvan eso. O sea, se quedó con la herencia de su hermano, de sus 2 hermanos, se quedó con las dotes de sus esposas y se quedó con lo que le correspondía a sus hijas hasta que se murió, ¿no? Ya dije que se casó en segundas nupcias con... se me ha olvidado ahora el nombre. Bueno, ahora lo vemos. No, Juana es la primera, con Brígida Colmenares. Vale, sí, lo he puesto ahí, sí. Gracias. Es por si estaban atentas. Sí. Muy bien. Sí. A ver, entonces, las hijas son educadas por esta segunda esposa de Brígida Colmenares, y con ella el conde de Cancelada tiene 2 hijos varones, que son los que heredan el título de condes de Cancelada, ¿no?
Las dos hijas luego se casan y cuando se muere el padre, ellas reclaman a su madrastra que les devuelva todo lo que era herencia de su madre y de su abuelo, ¿no? Y ya empieza otro lío de papeles, de testamentos, a ver qué era lo que correspondía de joyas, plata, vajillas, etcétera, de la madre, de la dote de la madre y de la herencia del abuelo, ¿no? Y Brígida Colmenares y sus hijos pues llegan a un acuerdo con las hijas del primer matrimonio en el que se hace ese reparto. Creo que eran 2 millones de maravedíes lo que les correspondía a las hijas, total que ellas firman un acuerdo en el que tienen que entregar joyas, todas las vajillas de plata, un montón de cosas, ¿no? Pero deciden que lo que perteneció al despacho de Güemes, es decir, las 2 papeleras y los libros y los documentos, que no están, los libros sí están inventariados, y no se incluye entre los libros, pero es que no es un libro, es más bien, o sea, nosotros lo vemos como un libro hoy, pero es más bien un documento de archivo o una cosa extraña, ¿no? Todo eso que podía estar en el despacho del virrey, en el acuerdo que llegan con las hijas de los condes de Cancelada, se lo dejan a Brígida Colmenares, ¿no? Y por tanto se queda en la Casa de Madrid de Brígida Colmenares, segunda esposa del conde de Cancelada. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, Brígida Colmenares siguió residiendo en Madrid, en donde muere enferma en la cama en 1808. Habían tenido dos hijos, ¿no? Pero el primero, el que heredaba el título, que también se llama Francisco de Paula Tobar y Colmenares, fue militar y estuvo destinado primero en Barcelona, en donde se casa con Manuela Peguera, y después en otros sitios, hasta 1808 más o menos, que como la madre debía estar enferma o por algún otro motivo, vuelve a Madrid, ¿no? Es decir, durante un periodo bastante largo hay una ausencia paterna, la madre se hace cargo de los bienes, hay un descontrol, se ve que hay como un descontrol de la documentación que había en la casa, ¿no? Y además el primogénito está por ahí, ¿no? En los regimientos que están por la península. Pero es que 1808 es la invasión francesa. Y aunque él viene a Madrid, es un momento muy convulso. Además, a Francisco de Paula Tobar se le nombra mayordomo mayor o tiene un cargo en Palacio con José Bonaparte. Total, que cuando termina la guerra o la independencia, en 1814, a él se le acusa de afrancesado, de colaboracionista, y se le exilia. Entonces, todo el resto del tiempo de la vida ya había tenido una hija, que es nuestra protagonista, la condesa de Cancelada, doña Paula Tobar y Peguera, la que se casa con el marqués del Duero, la que entrega el códice a Juan de Tro. Esta hija vive con su madre en Madrid, pero el padre primero estuvo por Barcelona, destinado en otros sitios, luego está en Madrid durante la guerra, con lo cual tampoco tendría mucho tiempo para organizar documentos, y después se le exilia. Es decir, no hay una presencia masculina y en este momento las mujeres, no todas, pero la mayoría tampoco se ocupaban de organizar los archivos y de las cuestiones familiares, ¿no? Así que hay ese vacío que además lo reconoce el marqués del Duero cuando se casa con la condesa de Cancelada. Dice que el archivo es un absoluto desastre, ¿no? O sea, que aquello es una cosa que no hay por dónde cogerlo. Y empiezan a intentar organizar todo el archivo de la familia, ¿no? Mi interpretación, pero claro, tampoco lo he podido confirmar, es que cuando muere Manuela Peguera, es decir, la madre de la condesa de Cancelada, de la última, de nuestra historia, es en marzo, a inicios de marzo de 1865. Y ha dicho que en 1866 es cuando Brasseur dice que el códice está en manos de Juan de Tro y que la sentencia es del 63, entre el 64, finales del 63. 64 o 65 es cuando se le tiene que entregar. Yo creo que las dos cómodas siguieron estando en casa de los condes de Cancelada. Cuando se muere Manuela Peguera, van con el archivero, con Juan de Tro, a la casa para decirle, elige aquí lo que tú quieras de documentos. Y él abre las cómodas y se encuentra el códice. Pienso que es esta la explicación, ¿no? Y dice, pues esto. Eso tuvo que haber sido entonces después de marzo del 65 o quizá empezaron a hacer un inventario antes, ¿no? Creo que esta es la explicación, y no sé si me he alargado mucho, no, justo. Esta sería la explicación que nos permitiría entender cómo una familia que no tiene relación en principio con América
podía poseer un códice de este tipo, ¿no? El códice maya en la familia de los condes de Cancelada. Y por resumir, ya para concluir, y ya termino, la recogida se pudo haber producido entre 1753 y 55 en México. Hay un interés evidente en este momento por la revalorización del conocimiento arqueológico, que además se centra en el patrimonio documental, en los códices indígenas, que además tiene relación con esa orden del 52 en la que se está exigiendo a los virreyes que ordenen la recogida de materiales de las antigüedades, de la gentilidad, y que se envíen a Madrid, y que nos permite entender también por qué no se llegó a enviar, ¿no? Porque la caída en desgracia del Marqués de la Ensenada, la dimisión de Güemes, la dimisión de Ulloa, todo esto, la locura de Fernando VI, final de su vida, en fin, todo esto explicaría un contexto un poquito extraño como para que a quién le entregas el códice, ¿no? ¿A quién se lo vas a entregar? La relación después del propio virrey, que probablemente en su despacho lo tenía guardado esperando a que alguien apareciera, es esta, ¿no? O sea, lo hereda Juana, pero Juana ya había fallecido, le corresponde a las hijas. El conde de Cancelada no hace reparto, siguiendo su tradición, no hizo reparto ni con las hijas ni con los otros herederos. Cuando se muere, empieza ese pleito entre la segunda esposa y las hijas de la primera, y ahí es donde el despacho del virrey Güemes pasa legítimamente a la familia de los condes de Cancelada, ¿no? Las otras hijas se llevan otros materiales, plata, joyas, etc., ¿no? Y ese seguimiento que hacemos a través de los condes de Cancelada de esas circunstancias tan extrañas, ¿no? De que el hijo, el heredero natural, no está en Madrid porque están los regimientos fuera de Madrid, luego la guerra, el exilio, la muerte de Manuel Peguera, que es lo que explicaría quizás que en el 65, a principios de 1865, encontraran este documento en la casa, ¿no? Ya digo, es una hipótesis, esperemos en algún momento poder corroborarla con algún documento o alguna anotación que podamos encontrar o alguna referencia, pero de momento creo que es lo que explicaría toda esta circunstancia de movimiento del objeto desde México a Madrid, ¿no? Ya está. Muchas gracias.